Esto es HDH, la historia detrás de la historia. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que estén listos, que hayan traído Biblia, que hayan traído cuaderno, porque vamos a estudiar la palabra bastante. Todo esto nace de una idea bien sencilla, y es que hasta el año de la pandemia nosotros aquí alcanzamos a tener lo que era el seminario bíblico, pero pues debido a todo lo que sucedió, pues obviamente tuvimos que cerrarlo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que habían personas que estaban interesadas en aprender acerca de la palabra, pero pues no lo que normalmente se aprendía, sino dar un pasito más. Así que se nos ocurrió, dentro de la maestría que yo estoy terminando, se nos asignó la tarea de crear un proyecto para la iglesia, donde nosotros nos congregamos, y a mí se me ocurrió formar algo que se llama, y es lo que pretendemos hacer de ahora en adelante los miércoles, lo que hemos llamado una escuela de formación espiritual. Entonces la idea es que los miércoles se sienta, digamos, como que es algo diferente a lo que normalmente vemos los domingos. Sin embargo, es parte del proceso de discipulado, y lo bueno de todo es que no necesita uno tener demasiados conocimientos de la Biblia para poder participar. Está abierto para todos. Pero pues la idea es que hayan evidencias de lo que estamos haciendo. Aparte de eso, hay unas organizaciones en los Estados Unidos que están invirtiendo mucho dinero en todos los recursos, pero lo que ellos quieren ver es que las iglesias realmente le saquen el provecho a lo que se está haciendo, que no solamente se quede en el que, digamos, yo que recibo las capacitaciones me quede con eso, sino que lo podamos compartir. Así que, si Dios lo permite, de aquí en adelante y durante, yo creo que casi 2 años, que es lo que dura el programa, tendríamos la oportunidad de participar de una escuela de formación espiritual, y ya hemos hablado con los pastores, la iglesia podría darles incluso un certificado por haber estudiado. Entonces, pero más allá de que busquemos el certificado, es que podamos aprender y que podamos ser transformados, ¿no? Esa es básicamente la idea. Así que la idea central de todo, parte de este pensamiento que está ahí en la pantalla, es practicando el camino. Practicando el camino nace del hecho de que a los primeros seguidores de Jesús no se les conoció como cristianos, sino se les llamaba precisamente los del camino, porque habían estado acostumbrados a caminar con Jesús. Entonces de ahí nace toda esta idea. Más que nos denominemos cristianos, somos las personas que practican el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Entonces de ahí nace ese fundamento. Así que para iniciar, yo quiero contarles básicamente cuál va a ser la idea central. Eso no tienen que escribirlo, tranquilos, que eso es un montón de información, pero que le da como sustento a todo lo que nosotros vamos a hacer durante, como les digo, si Dios quiere, estos 2 años que vienen. En Mateo 16, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. Creemos que este es el núcleo del viaje de formación espiritual. Y formación espiritual, de pronto, para los que piensen que es un nombre como muy extraño, es lo que en la Biblia se conoce como santificación y lo que en otros lados han llamado discipulado. No es nada más. La formación espiritual es básicamente eso. El proceso de formación de Cristo en nosotros no es fácil. A menudo es doloroso y difícil identificar las brechas que hemos heredado de nuestro pasado y permitir que Dios restaure esos lugares en lo profundo de nosotros que creíamos que ya estaban sanados. Queremos normalizar el malestar que surge al seguir a Cristo. En otras palabras, queremos que los que nos llamamos seguidores de Jesús entendamos que el camino con el Señor no es un camino lleno de rosas, sino que tiene altibajos también, y que hay etapas en que vamos a estar arriba y otras en que estamos abajo, pero aunque estemos abajo tengamos la madurez y la sabiduría para seguir hacia adelante. Eso es lo que buscamos. Al mismo tiempo, queremos anticipar
la plenitud y la transformación que es posible al ofrecernos al camino de su reino. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los que le dijimos sí un día a Jesús y que hemos empezado a caminar con Él, estamos ya en un proceso de transformación. Yo no sé si usted puede decir amén a esto, pero ya no somos lo que éramos antes. Somos diferentes, pero todavía no somos los que podemos llegar a ser en Él. Entonces somos diferentes, pero todavía hay camino por andar. Entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar. ¿En qué creemos? Todo eso hace parte del proyecto que yo monté, entonces ténganme paciencia un segundito. ¿En qué creemos? Creemos que solo una vida profundamente formada en Cristo puede guiarlo a usted y a otros al tipo de vida y ministerio transformador al que está llamada. 2, creemos en permitir que Cristo se forme en cada aspecto de nuestras vidas. 3, creemos que seguir a Jesús requiere que tomemos nuestra cruz a través de la cual nuestras vidas encuentran el significado y la transformación definitivos. 4, creemos que la formación profunda y duradera ocurre en comunidad. Y 5, creemos que una vida de verdadera formación espiritual no se encuentra en vivir las cosas a la perfección, sino en luchar con ellas fielmente. Así que ese es básicamente como el cuerpo de lo que es la escuela de formación espiritual. Pero ahora sí, lo que nos compete a nosotros viene a continuación. Y pues no hay otra persona con la cual valga la pena empezar que con Jesús. Nos vamos a convertir en estudiantes, en aprendices de Jesús. Y por eso yo quiero que ustedes tengan sus Biblias, porque no quiero que dependan de lo que yo lea. De hecho, hoy no va a haber versículos allá, sino que los vamos a buscar nosotros mismos en la Biblia, para que ustedes se den cuenta que lo que yo estoy leyendo es lo que en sus Biblias también aparece. Así que yo quiero que me acompañen por un momento a Gálatas. Libro de Gálatas, ¿sí saben dónde se encuentra Gálatas? ¿Después de qué y antes de qué? Antes de Efesios y después de Segunda de Corintios. Ya les voy a decir, en Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 19, si va a escribir algo, escriba eso, Gálatas 4:19. Yo quiero que todos lo busquen, que todos de verdad puedan ver, y si quieren subrayar sus Biblias, lo hagan. Gálatas 4:19. Ese es el versículo sobre el cual se fundamenta, digamos, en este caso, la formación espiritual. Gálatas 4:19. Y quiero que le presten atención a medida que yo lo leo. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, la pastora lo quiere leer de la Reina Valera. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Listo, eso es todo. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Ese es básicamente el deseo de Pablo para la iglesia de los Gálatas, y es el deseo de los líderes de esta iglesia para cada uno de ustedes y para todos los que pertenecen a Rocafuerte. Que Cristo sea formado. Ahí no dice que sean exitosos, ni que consigan la casa de sus sueños, ni el carro de sus sueños, aunque todo eso está bien, sino que el deseo que mueve a Pablo es que Cristo sea formado. En otras palabras, que vivamos como Jesús. Y eso requiere un proceso, requiere que seamos pues obviamente formados. Así que, como les digo, para parecernos a Jesús necesitamos empezar con Él. Y dentro de todos los títulos que a Jesús se le dieron, Salvador, Mesías, ¿qué otro título recibió Jesús mientras estuvo entre nosotros? Príncipe de paz, Maestro. ¿Qué otro título recibe Jesús? ¿Cómo? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué otro título recibe Jesús? Hijo de Dios, Mesías, ya lo habíamos dicho. Hijo del hombre. Jesús tiene muchísimos títulos. Sin embargo, el título por el que más se le conoció en el contexto en el que él vivió fue el título de maestro.
Si usted hubiera vivido en esa época y hubiera caminado un sábado de camino hacia la sinagoga, es posible que se hubiera encontrado a Jesús o a otros maestros enseñando. Jesús hizo parte de ese grupo, él era un maestro, un rabí es la palabra que en la Biblia se menciona. Y entonces el llamado que Jesús le hace a sus discípulos, ya ahorita lo vamos a ver en diferentes pasajes de la Biblia, es precisamente a que se convirtieran en estudiantes. Un maestro tiene estudiantes. Ese era el propósito a la hora de llamarlos, y eso para nosotros también tiene implicaciones. Pero yo quiero que a través de la Biblia nos demos cuenta de qué significa que ustedes y yo le hayamos dicho que sí a Jesús. Necesitamos partir desde ahí, porque muchos de nosotros tenemos concepciones muy diferentes de lo que significa realmente seguir al maestro. Tenemos canciones al taller del maestro, lo llamamos el maestro de milagros, pero ¿qué significa realmente eso? Así que vamos a ir a 4 pasajes de la Biblia. Marcos capítulo 1, ese está en la siguiente diapositiva. Ahí están, Marcos 1 del 16 al 20. Vamos a partir de ahí, Marcos 1 del 16 al 20. Marcos 1 del 16 al 20. Y vamos a ir leyendo despacio para comprender y luego vamos a los otros pasajes también. Marcos 1 del 16 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Entonces fíjense, llamó a unos hombres para que lo siguieran. Marcos capítulo 2, ahí adelantico, versículo 13 y versículo 14. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó. Era un profesor, si ustedes se fijan. 2, ahí está en la pantalla, 13 y 14. Enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, ahí está la palabra del camino, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, ahí adelante. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y por último a Marcos capítulo 8, versículo 34 al versículo 37. Pero no le contestaron, Marcos 8, aquí. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y ahí termina la lectura de los versículos. Entonces, ¿cuál era el llamado que Jesús les estaba haciendo a las personas? ¿Cuál era? En todos apareció. Comenzaba con una palabra: síganme.
y sean ¿qué? Mis discípulos. Cuando usted se fija, el llamado de Jesús es el mismo en todos los evangelios. Síganme y sean mis discípulos. En ninguno de los evangelios les dijo, créanme y vamos al cielo. En ninguna parte Jesús promete el cielo cuando invita a los discípulos, sino que desde el principio los invita sencillamente a seguirlo y a convertirse en discípulos. Y la palabra que se utiliza en la Biblia para discípulos es talmidim. Ahorita la voy a mostrar allá para que la vean. Y talmidim significa literalmente aprendiz. Vengan y aprendan. Vengan que les voy a enseñar. Ahora, Jesús no se inventó el discipulado. Jesús no fue el primer maestro que existió. Hubo muchos maestros antes de él y muchos maestros después de él. De hecho, lo que se conoce como el discipulado se lo inventaron en Grecia, y a medida que en Grecia el imperio griego se fue expandiendo, pues terminó llegando hasta Israel. Ustedes se acuerdan de Aristóteles, se acuerdan de Platón, se acuerdan de todos esos filósofos. Todos ellos eran maestros que tenían discípulos. Y ese movimiento de tener un profesor que se llevaba a aprendices con él se fue regando por todo lado hasta que llegó a Israel, y Jesús obviamente se convirtió en uno de esos maestros. Ahora, esto que les voy a decir es sencillamente pura cultura, pero va a servir para que entendamos qué significa el discipulado. En el primer siglo en Israel, donde vivió Jesús, donde estamos leyendo esta historia, la escuela la educación, el sistema educativo se dividía en 3 niveles. Y todas las personas, digamos, tenían entre comillas la oportunidad de atravesarlos, pero solo los mejores de los mejores eran los que llegaban hasta la cima. Entonces, el primer nivel educativo que existió en Israel se llamaba así como está ahí, Beit Sefer. Ese era el más básico. Todos los niños tenían derecho a ir a esa escuela. En esa escuela les enseñaban matemática, les enseñaban los conocimientos más básicos, les enseñaban lenguaje y cosas así por el estilo. Allá iban niños y niñas en su edad más temprana. Esa palabra significa casa del libro. Entonces, ¿qué era lo que lo hacía interesante? Que los niños, imagínense, los niños al terminar su escuela, esa etapa, ya se habían aprendido todo el Pentateuco de memoria. Los niños. O sea, haga de cuenta, si usted toma su Biblia y busca dónde termina Deuteronomio, quiere decir que por ahí para la edad de 7, 8 años, a la edad de Juan José, ya ellos se habían memorizado este pedazo de la Biblia, todo. Se lo sabían al derecho y al revés. Y uno se pone, sí, exacto, y uno se pone a mirar qué tanta retentiva tenemos nosotros, qué tantos versículos no sabemos nosotros. Y la cantidad es muy poquitica, si acaso no sabemos uno que otro. Pero ellos a esa edad, imagínense, tan pequeñitos, ya se sabían todo el Pentateuco. Ahora, tan pronto terminaban esa etapa, ellos volvían con sus papás y seguían aprendiendo la profesión que los papás habían tenido. Si eran panaderos, se convertían en panaderos. Si eran pescadores, se convertían en pescadores, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Las mujeres no podían aprender esos oficios. Las mujeres se dedicaban únicamente a tener hijos después de salir de la escuela, de ese nivel básico. Pero dentro de esa escuela había niños que sobresalían, que eran muy pilos, que sobrepasaban el nivel de todos. Ellos pasaban al segundo nivel y los invitaban a una parte de la escuela que se llamaba el Beit Talmud. Ahí está en la pantalla. Beit Talmud, y eso significa casa del aprendizaje. Entonces recuerden, en el primer filtro iban todos, pero solamente pasaban los que habían sido muy buenos. Señora. ¿Esto tiene que ver con que a los 12 años se hacían hijos de la ley? Exactamente. De aquí a partir de los 12 años es que ellos empezaban esta parte. Entonces, ¿cuál era el asunto? Hagan de cuenta que todos tenían derecho a estudiar hasta quinto de primaria, todos. Pero así como nos pasó en muchos de nuestros casos, algunos no pasaron de quinto o ni siquiera terminaron la primaria y se dedicaron a aprender las cosas del campo, por ejemplo.
Solo unos pocos pasaban a esta escuela. Y entonces ellos ya los educaban en cosas más profundas de la Biblia, ya comenzaban a aprender muchas más enseñanzas, y de hecho al terminar esta parte de la escuela, ellos ya se habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Esta de Beit Talmud significa casa de aprendizaje, y la primera, casa del libro. Ajá. Entonces, imagínense, a la edad de 12, 15 años ya se habían memorizado todo esto. Ojo que con este detalle, y es que para esto ya solamente habían hombres, ya no se escogían mujeres. Las mujeres habían hecho la primaria y se habían dedicado a tener hijos. Sí, en esta ya no habían niñas. ¿Por qué creen que el ministerio de Jesús fue tan revolucionario al incluir mujeres? O sea, eso tuvo que haber sido un escándalo porque las mujeres no tenían lugar. Escogió a una mujer para que fuera la primera que comunicara la resurrección. O sea, Jesús fue revolucionario en muchos aspectos. Entonces, ellos ya se sabían esto a la edad de 15 años, al derecho y al revés. Pero todavía quedaba una última etapa, que era la etapa, Paula, que se conocía como el Talmidim, que fue la que les dije ahorita, el Talmidim. ¿Y quién llegaba a esa etapa? Solamente los mejores de los mejores de los mejores. Entonces, ¿qué pasaba? Para esa época los rabís iban a las escuelas, a la escuela anterior, y se fijaban quiénes eran los más pilos. Y cuando los encontraban, les extendían una invitación y les decían: venga, yo le hago un examen, usted se nota que es pilo. Y les hacían el examen, y si pasaban el examen, los aceptaban y se convertían en discípulos de ese maestro. Si no pasaban el examen, se quedaban hasta ahí. O sea que el número que se convertía en discípulos y posteriormente tenían el talento de en un futuro llegar a ser maestros, pues era muy, muy poquitico. Y Jesús escogió pescadores, o sea, de los que ni siquiera pasaron al segundo nivel. Sorprendente eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando ya el rabí decía: este tiene pinta de talmidim, o sea, tiene un talento tremendo, le decía: ven, sígueme. Y lo invitaba para que lo siguieran con 3 objetivos en mente. Había 3 objetivos de seguir a un maestro, a un rabí. Número 1, ahí está, era estar con su maestro. O sea, cuando el maestro veía a ese chico talentoso y le invitaba a estar con él, comenzaban a convivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para arriba y para abajo, porque tenía que enseñarle todo lo que él también había aprendido. Estaba con su maestro. Esa era la primera meta. La segunda meta era que llegara a ser como su maestro. ¿Qué significa eso? Que se convirtiera en una fotocopia. Que si el maestro oraba levantando las manos, el alumno, el talmidim, aprendía a hacer exactamente lo mismo. Que si el maestro oraba de tal manera antes de comer, el discípulo aprendía a hacer exactamente lo mismo. Que si se acostaba de tal manera, que si se peinaba, era una fotocopia. La forma en que hablaba, el tono en el que se expresaba, todo lo copiaban, porque esa era parte del objetivo. Y tercera meta era llegar a hacer lo que el maestro hacía, o sea, enseñar de la misma manera que el maestro le había enseñado. Talmidim significa aprendiz, discípulo. Entonces, hasta ahí termina el cuento de la historia que les quería echar. ¿Qué significa esto, todo esto que les dije para nosotros en el siglo XXI, en el año 2023, en la iglesia Rocafuerte, en Soacha, en Los Olivos? Porque de nada sirve que nos aprendamos todo eso si no tiene ningún sentido para acá, para nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros como seguidores de Jesús? Que estamos llamados, número 1, a estar con Jesús. Esa es una meta de nosotros como aprendices.
estar con Jesús. Y aquí yo les pregunto a ustedes, que yo sé que hay algunos que leen la palabra y son pilos con esto. ¿De qué manera estamos hoy con Jesús si Jesús no está en medio de nosotros físicamente? ¿Quién me responde eso? ¿O quién me puede dar una opinión sobre qué piensa al respecto? ¿Cómo estamos con Jesús hoy en el siglo XXI si Jesús no está físicamente con nosotros? Sí, señora, sí, hermana Sandra, muy bien. A través del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero dijo: no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que todos los que somos discípulos de Jesús podemos estar con Jesús. ¿Dónde podemos encontrar eso? Juan 15. Eso fue lo último que yo prediqué el último domingo que compartí con la iglesia. Juan 15. No me diga que ya se lo sabe, búsquelo en su Biblia. Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. Dice de la siguiente manera, síganme ahí ustedes en sus Biblias: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y ahí comienza la lista de invitaciones de las cuales hablamos el domingo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Otra vez, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces la invitación es a permanecer. Creo que fue claro que a Jesús le interesa que permanezcamos. Y lo hacemos, es posible que permanezcamos a través del Espíritu Santo y a través de algo que en la iglesia les hemos querido venir enseñando, a través de un término que para algunos puede ser raro, pero es bíblico, y son las prácticas espirituales. ¿Cómo permanecemos cerca de Jesús? A través de la lectura de la palabra. Ustedes se fijaron ahí, no permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, darán fruto. Permanecemos en Jesús a través de qué otra cosa, díganme ustedes. De la oración, del ayuno, de la comunidad, de congregarnos, de la adoración, de cantar, ¿no? De descansar. Cuando nosotros descansamos, estamos cerca de Dios aunque no parezca. Cuando hacemos silencio, cuando vivimos una vida más calmada. Todas esas son prácticas espirituales y a través de ellas podemos estar con Jesús. Pero esa no era la única meta. ¿Se acuerdan cuál era la segunda meta de los discípulos? Parecerse o ser como su maestro. En nuestro caso, la meta sería ser como Jesús. Y creo que todos podemos reconocer en este caso que no estamos cerca de ser como Jesús en muchos aspectos. Todavía nos falta. A algunos les falta parecerse a Jesús en sus relaciones interpersonales. A otros nos falta parecernos a Jesús, por ejemplo, en nuestra vida sexual. A otros nos falta parecernos a Jesús en la forma en que administramos los recursos que Dios nos da. Todos todavía tenemos un camino por delante para llegar a ser como Jesús. Sin embargo, esa es la meta a la que debemos aspirar. ¿Y cómo llegamos a parecernos a Jesús? A través de la formación espiritual. ¿Qué significa eso? Entrar en un proceso, en permanecer y
hasta que suceda lo que el apóstol Pablo dijo: el que comenzó la buena obra en ustedes es fiel y él la va a terminar. Pero ¿cuándo va a terminar esa obra? ¿Cuándo vamos a ser como Jesús? El día en el que Jesús regrese. Mientras tanto estamos en un proceso constante de cambio. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando mirando hacia atrás nos damos cuenta de que no hemos cambiado en los últimos años. Si lo que nos sacaba el mal genio hace 3 años nos sigue sacando el mal genio hoy, quiere decir que no hemos avanzado. Si la forma en que vemos el dinero no ha cambiado de la forma en que lo veíamos hace 3 años, quiere decir que no hemos avanzado. Sin embargo, la invitación sigue siendo la misma: a parecernos, a ser como Jesús. Así que, ¿cómo definiríamos en una frase sencilla la formación espiritual, Paula? Es esto: es el proceso de ser formados a la imagen de Cristo por el bien de otros. Es el proceso de ser formados a la imagen de Cristo por el bien de otros. ¿Quién se va a beneficiar si usted es casado? ¿Quién se beneficia si usted ama como Jesús ama? Su esposa, sus hijos, los vecinos. ¿Quién se va a beneficiar si usted trabaja como Jesús trabajaba? Su jefe, su empresa. Porque aunque no parezca y aparentemente digamos que no, Jesús nos enseña sobre la ética del trabajo. Jesús puede enseñarnos sobre todas las áreas de nuestra vida. Ahora, quiero que tengan presente algo. Todos los que estamos sentados en este lugar y los que no están sentados en este lugar, los que están afuera, todos somos discípulos de algo o de alguien. Todos estamos siendo discipulados porque todos nos estamos transformando en algo o en alguien. Todos tenemos modelos a seguir. Hay algunos cuyo modelo son sus papás y quieren ser iguales a sus papás. Para otros sus modelos son personajes que ven en televisión o en series o cantantes o lo que sea. Todos tenemos modelos y todos nos estamos transformando en alguien. Y aquí la pregunta que valdría la pena hacernos es: ¿nos estamos pareciendo a Jesús o a alguien más con el paso del tiempo? ¿Nos parecemos más a Jesús o nos parecemos a alguien más? Entonces, recapitulemos. La primera meta de nosotros como discípulos, ¿cuál sería? Estar con Jesús. Gracias, Gina. La segunda meta, ser como Jesús. Y la tercera, hacer lo que Él hace. Yo no sé si de pronto usted es de los que ha pensado que luego de que el Señor se fue, quedamos abandonados a la deriva. No. Aun cuando no parezca, el Espíritu Santo, desde que el Señor Jesús se fue, ha estado orando hasta el día de hoy. De hecho lo cantamos: aunque no podamos ver, Él siguió orando. Aunque parezca que el mundo está yendo hacia un despeñadero, el Espíritu Santo sigue orando en el mundo. Y lo que Jesús nos invita, a lo que nos invita es que nos unamos a lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Trayendo su reino a esta tierra. Pero Él quiere que todos seamos partícipes. Entonces, cuando usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que en promedio hay 10 cosas que Jesús hizo, que usted va a ver repetidas una y otra vez, y son quizá las cosas a las cuales Él nos está invitando. No quiere decir que las hagamos todas, pero puede ser que alguna de ellas Él nos esté invitando. ¿Cuáles son esas 10 cosas que Jesús hizo con frecuencia? Número 1, predicar el evangelio. Número 2, enseñar el camino, enseñar este estilo de vida. Número 3, sanar a los enfermos. Número 4, expulsar demonios. Número 5, comer y beber con personas que estaban lejos de Dios. Número 6, hacer justicia. Número 7, ser pacificadores. Número 8, orar. Número 9, profetizar.
Y número 10, levantarse en contra de la corrupción política y religiosa. Esas cosas usted las puede encontrar en los evangelios, no me las estoy inventando. Y esas son quizá 10 cosas o alguna de ellas, por lo menos una, a las cuales el Espíritu Santo nos puede estar invitando a nosotros a unirnos. Hay algunos que Dios los ha llamado a orar y tienen esa capacidad de interceder por los demás. Hay otros que tienen el llamado a profetizar. Hay otros que tienen el llamado a comer y a beber con personas que están lejos de Dios. Dios les ha dado esa gracia para que se sienten y otras personas que están lejos del Señor los quieran escuchar. Hay otros a los que Dios les ha dado el don de sanidad para sanar enfermos. Hay otros que tienen gracia para compartir el evangelio y hay otros que tenemos gracia para enseñar, por ejemplo. Todos hemos sido llamados y estamos siendo invitados. Claro, no es que de primerazo ya vayamos a hacer todas las cosas, sino que precisamente con el paso del tiempo vayamos creciendo en cada una de ellas. Pero aquí hay una cosa bien interesante y con la que quiero que ya vayamos cerrando, y es esta. Hoy la escuché precisamente de un predicador y decía: algunas personas creen que Jesús es el atajo en vez de ser el camino. Creemos que con Jesús las cosas tienen que suceder así rapidísimo, pero desafortunadamente para nosotros Jesús no tiene afán. Jesús no vive con afanes. A él le gustan las cosas lentas y bien hechas. Entonces eso implica que seguir a Jesús no es un pasatiempo. Si nosotros realmente queremos ser discípulos de Jesús, como lo fueron los discípulos del primer siglo, seguir a Jesús no puede convertirse en un pasatiempo para nosotros. Tiene que ser una decisión de toda la vida. Si queremos ver transformación en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean, debemos tomarnos con seriedad la invitación. Porque su invitación es a convertirnos en aprendices y no en cristianos. Cristianos son un título que nos dieron personas que nos llamaban, nos vinculaban con Cristo. Pero el llamado de Jesús no fue síganme y yo los haré cristianos, sino síganme y yo los haré discípulos, los haré pescadores de hombres. De hecho, esto es para que usted lo vea de pronto más adelante en su Biblia. La palabra discípulo aparece 268 veces. La palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. La palabra discípulo 268 y la palabra cristiano apenas 3 veces. Ahora, si usted le prestó atención al pasaje de Marcos, decía: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense la primera palabra con la que arranca: cualquiera. No solamente dijo hombres, no solamente dijo los mejores de los mejores. La invitación se la extendió a todos nosotros, a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, al que no terminó la primaria y al que la terminó, al que terminó el bachillerato y al que no lo terminó, al que fue a la universidad y al que fue al SENA, al que hizo la maestría y al que se convirtió en ama de casa, al que hizo el doctorado y al que emprendió su propio negocio. La invitación es para todos. Y saben, eso debería hacernos sentir a nosotros de verdad privilegiados, porque en un mundo donde prima y escala el que más se muestra, el que más capacidades tiene, Jesús viene y cambia el orden de las cosas y dice: yo los estoy invitando a todos, sin importar de dónde vengan ni quiénes sean. Sin importar cuántos billetes tengamos en este momento en el bolsillo, la invitación es para todos. La invitación de Jesús es para todos nosotros. Pero el discipulado no sucede mágicamente. Y terminemos donde empezamos en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19. ¿Listo? Lo leo. Mateo 5, 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento
y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece, creo que otras versiones dice, pero el que pone en práctica las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Miren qué curioso. Si nosotros queremos ser grandes a los ojos de Dios, ahí no dice el que se gane 1000 almas, el que se gane 2000, el que predique en estadios, el que acumule riquezas. Dice el que escucha las enseñanzas y las obedece o las pone en práctica. Ese es el grande en el reino de los cielos. Y terminando el sermón del monte, ahí adelantico, en el capítulo 7, los versículos 24 al 27 son muy conocidos. Y termina de la siguiente manera: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Mateo 7, creo que está adelante la cita, Paula. Sí, sigue, ahí está. Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre la roca. Yo no sé si usted se ha fijado, pero después de la pandemia para acá ha venido tormenta tras tormenta, tras tormenta, tras tormenta sobre nuestras vidas, sobre la iglesia alrededor del mundo. Sin embargo, Jesús promete que el que construye su casa sobre la roca no será conmovido. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la pone en práctica es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Yo le pregunto, ¿usted cuál casa quiere? ¿La casa sobre la roca o la casa sobre la arena? Si queremos la casa sobre la roca, la invitación de Jesús es simple: vengan, síganme, sean mis discípulos, pero lo que implica es poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Entonces, para aquellos que piensan que esto es difícil, yo quiero que se queden con esto. No se trata de intentar, porque uno escucha a la gente que viene a la iglesia diciendo: eso es que yo intenté durante 6 meses, pero no funcionó. No se trata de intentar, sino se trata de entrenar. Eso lo dijo el apóstol Pablo también. Yo no soy como el que le da golpes al aire, sino que yo disciplino mi cuerpo, entreno. No se trata de intentar, sino de entrenar. Y aquí les voy a dar un ejemplo, una figura. ¿Qué pasaría si a alguno de ustedes mañana se le ocurre participar en una maratón de 5 kilómetros? ¿Cuántos de ustedes terminarían la carrera? Corriendo 5 kilómetros sin parar. O con el físico que tenemos, creo que ninguno, ¿no? A lo mejor se moriría alguno por allá y el Señor le diría: se murió por irresponsable. Pero ¿qué pasa si usted mañana dice: en el futuro voy a correr 5 kilómetros, así que mañana voy a correr 1 cuadra? Y la próxima semana voy a correr 2 cuadras. Y puede que en una semana no corra 5 kilómetros, pero al cabo de unos meses, si sigue constante, 5 kilómetros ya no van a hacer nada. Y ya antes va a decir: no, ya no quiero 5, ahora quiero 10. De la misma manera pasa en nuestro caminar con Dios. Si comenzamos a practicar y a practicar, por eso se llaman prácticas espirituales, de a poco y de a poco, el Señor va a ir fortaleciendo nuestro ser interior. Y cuando pasen unos años y usted diga: ¿de qué me ha servido escribir el devocional todos los días? Y mire hacia atrás, se va a dar cuenta que usted ya no es la misma persona. Cuando usted comience a leer hoy un proverbio y ya en un mes lea un capítulo, y con el paso de los años siga fielmente leyendo la palabra, cuando mire hacia atrás, le aseguro que usted se va a dar cuenta que su vida no es la misma. Usted se habrá convertido en otra persona. Entonces el llamado es a practicar no 1 año ni 2 años. El llamado de Jesús es a que lo sigamos toda la vida. Eso es como el matrimonio, hasta que la muerte
Ni siquiera nos separa hasta que la muerte nos una, porque con Él es diferente. Pero el llamado es a practicar en las montañas y en los valles. Así que, ¿cuál es mi invitación para ustedes? A partir de hoy comienzan 12 semanas. Les voy a contar cuál es el currículo. 12 semanas en las que vamos a preparar nuestras mentes para lo que es la formación espiritual. Y como se trata de seguir a Jesús, pues vamos a estudiar la vida de Jesús. ¿Cuáles eran las cosas que Él hacía y que de pronto nosotros estamos siendo llamados a adoptar? 12 semanas, o sea, 3 meses vamos a estar preparando eso. Y de ahí en adelante vamos a empezar a ver 9 prácticas espirituales que Jesús llevó a cabo en su vida y cómo las podemos implementar nosotros en nuestra vida cotidiana también. Así que, ¿cuál es la invitación? Pues que todos puedan participar y puedan sacar este ratico todas las semanas. Desde las 7, miren, son las 8:15, ya casi nos vamos. Que traigan su cuaderno, que traigan su Biblia, que traigan sus resaltadores, sus marcadores. Que ustedes por su cuenta comiencen a acercarse a la Biblia y se den cuenta de que es mucho más interesante de lo que parece. Entonces yo espero que todos los que están acá y los que vayan a venir las próximas semanas, aceptemos el reto de convertirnos en discípulos y son no solamente espectadores de Jesús, sino que realmente podamos empezar a seguirlo. ¿Qué tal si oramos para terminar?